El inicio de la sombra. Alguna vez, el amor fue esa luz cálida que iluminaba las sombras de nuestras vidas. Sentíamos que con ese amor, todo encajaba. Nos transformábamos, nos completábamos, y el mundo parecía tener sentido. Pero, con el tiempo, ese amor comenzó a cambiar. Ya no era la fuente de nuestra felicidad, ahora se convertía en una presencia constante, pero gris. La sombra de lo que alguna vez fue luminoso. A veces no nos damos cuenta de cuando el amor pasa de ser un bálsamo, a convertirse en un lastre. Es un proceso lento, casi imperceptible, como el desgaste de una piedra bajo el agua. Al principio, el amor se nos da en dosis de esperanza, pasión y promesas, pero con el paso de los días, comienza a mezclarse con las expectativas, la necesidad de aprobación, y lo peor de todo, el miedo. El amor se transforma cuando dejamos que el apego lo consuma todo. Lo que al principio era libertad, se vuelve posesión. Y lo que era un refugio, se convierte en una prisión. Parece que nos encontramos atrapados en una contradicción. Creemos que el amor es lo que más deseamos, pero lo que realmente anhelamos es ser vistos, ser aceptados. Y eso, en su esencia más pura, no es amor. Es dependencia. La realidad es que no sabemos cuándo esa línea fina entre el amor y el apego fue cruzada. Quizás en el momento en que dejamos de amarnos a nosotros mismos y comenzamos a esperar que el otro llene los vacíos que creíamos tener. O tal vez fue cuando comenzamos a dudar de nuestro valor, dependiendo de las acciones y palabras de la otra persona para sentirnos completos. Al principio, el amor parece no tener límites. Nos lanzamos con todo, nos entregamos sin reservas. Pero ese amor empieza a pedirnos algo, nuestra autonomía. Ya no es solo un regalo, es una obligación. Y lo peor de todo es que no lo notamos hasta que nos encontramos mirando hacia atrás, preguntándonos cuándo comenzó a doler tanto. Es aquí cuando la sombra comienza a tomar forma. Nos olvidamos de quienes éramos antes de ese amor. Nos olvidamos de nuestras pasiones, de nuestra individualidad, de nuestra libertad. Y, lo que es aún más doloroso, nos olvidamos de la simple verdad, que el amor no debería robar lo que somos, sino ayudarnos a ser más de lo que siempre fuimos. La sombra del amor es la de un amor que no sabe ser libre. Un amor que se convierte en posesión, en dependencia, en una necesidad desesperada. Pero no es un amor que se reconozca a sí mismo. Es un amor que ya no sabe diferenciar entre el ser y el tener. El vacío que crece. Al principio, el amor parecía suficiente. Nos entregábamos completamente, pensábamos que teníamos todo lo que necesitábamos. Pero, como ocurre con cualquier emoción extrema, la balanza empieza a inclinarse. Lo que antes nos llenaba, ahora parece desmoronarse en nuestras manos, y nos encontramos con un vacío inesperado. Este vacío no es el de la soledad, ni el de la tristeza simple. Es un vacío mucho más profundo, uno que nos sacude desde adentro. Es el vacío existencial que surge cuando nos damos cuenta de que todo lo que pensábamos que éramos, todo lo que construimos, depende de la otra persona. Y al no poder encontrar sentido a esa dependencia, el vacío crece, nos consume. El amor, que antes nos llenaba, ahora solo destaca la ausencia. Nos aferramos a lo que ya no existe, buscando en el otro lo que solo nosotros podemos ofrecernos, nuestra propia paz interior. El amor se convierte en una sombra porque ya no está alimentado por el deseo genuino de dar, sino por la necesidad de recibir. Y cuando dejamos de dar, cuando nos olvidamos de quienes éramos antes de amar, nos convertimos en personas que esperan que el amor se lo dé todo. La mente comienza a jugar trucos. Nos aferramos a recuerdos, a imágenes idealizadas de lo que el amor era. Y aquí comienza el peligro, la creación de ídolos emocionales. Proyectamos en el otro una perfección que nunca existió. Creemos que el amor debe ser eterno, que todo tiene que ser perfecto, que la felicidad es una promesa fija. Pero esa es solo la fantasía que el vacío nos ha enseñado a creer. Lo que no vemos es que el amor, cuando se convierte en sombra, ya no nos refleja tal como somos.
Nos muestra solo lo que quisiéramos ser, lo que necesitamos ser para llenar el agujero que hemos creado en nuestro interior. Y la pregunta más difícil de todas llega en este punto: ¿qué pasa cuando descubrimos que el amor ya no nos hace felices? ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta de que el amor que tanto buscamos se ha convertido en el mismo vacío que queríamos llenar? Y entonces, nos enfrentamos a lo que nunca quisimos admitir: el amor, cuando se vuelve sombra, no es un amor que nos libera. Es un amor que nos consume. Es una ilusión de plenitud que nos hace sentir completos, pero que solo nos deja con más preguntas y menos respuestas. La sombra del amor nos muestra lo que hemos perdido, pero nunca nos dice cómo recuperarlo. La creación de ídolos emocionales. En este vacío profundo, algo comienza a formarse, un ídolo. Y no estoy hablando de una figura física, sino de una proyección mental. En la oscuridad de la desesperación por recuperar el amor que perdimos, nuestra mente crea un refugio, un ídolo emocional. Este ídolo no es real, no es el amor genuino que alguna vez sentimos. Es una distorsión de la memoria, una idealización de lo que fue y de lo que queríamos que fuera. Es curioso cómo el ser humano tiene la capacidad de crear ídolos, no solo en el sentido religioso, sino en el amor. Cuando alguien se va, cuando ese amor ya no existe de la manera que solíamos conocerlo, nos aferramos a una versión idealizada de esa persona o de la relación. El recuerdo se convierte en un ídolo al que le damos poder, un poder que ya no debería existir. Y lo que antes fue un amor vivo, ahora es un reflejo distorsionado, una sombra del pasado. Estas figuras emocionales no tienen cuerpo, no tienen forma, pero nos controlan como si lo tuvieran. En cada rincón de nuestra mente, en cada conversación en la que buscamos consuelo, está el ídolo. Es la idea de lo que debería haber sido, lo que queríamos que fuera. Nos aferramos tanto a esta creación que perdemos la capacidad de ver las cosas tal como son. De repente, la realidad deja de serlo. En lugar de enfrentarnos a nuestra propia vulnerabilidad, creamos un espejismo de perfección emocional que nos protege de ese dolor. La ironía es que estos ídolos emocionales son profundamente destructivos. Nos dicen lo que queríamos escuchar, nos brindan la falsa esperanza de que todo volverá a ser como antes. Y sin embargo, nos alejan más de la posibilidad de sanar. Porque lo que necesitamos no es aferrarnos a lo que ya no está, sino soltarlo. Necesitamos darnos permiso para liberar ese ídolo que hemos creado, para aceptar que el amor no siempre tiene que ser eterno, y que las personas que amamos no son infalibles. Pero al igual que los ídolos religiosos, estos ídolos emocionales nos exigen sacrificios. Nos exigen que sigamos esperando, que sigamos mirando hacia atrás, que sigamos sosteniendo la ilusión de que el amor puede ser algo fijo y eterno. Nos olvidamos de que el amor no es una entidad fija, es un proceso, una emoción que crece y se transforma. Y si no aprendemos a dejar ir esos ídolos emocionales, nunca podremos evolucionar. Es un ciclo vicioso, el vacío nos lleva a crear estos ídolos, pero es solo soltándolos lo que realmente nos permitirá seguir adelante. El vacío existencial, enfrentando la realidad. Cuando el amor se convierte en sombra, lo que queda es un vacío. Un vacío tan profundo y silencioso que nos consume, un espacio donde antes había vida, risas, compañía y promesas compartidas. Ahora, ese espacio está lleno de lo que no fue, de lo que ya no será. La ausencia se hace eco en nuestra mente, y en esa vastedad comienza a surgir el temor. ¿Qué queda de nosotros cuando nos despojamos de lo que amábamos? El vacío existencial no es solo una sensación de soledad. Es una crisis profunda de identidad. Cuando el amor se disuelve y se convierte en sombra, nos enfrentamos a la pregunta más angustiante de todas: ¿quién soy yo sin este amor? La paradoja del vacío es que nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, a explorar los rincones más oscuros de nuestra psique. Allí, frente al espejo de la soledad, descubrimos que muchas veces nos hemos definido por lo que amamos y por lo que hemos perdido. Durante el tiempo que estuvimos en ese amor, nuestra identidad estuvo de alguna forma marcada por él. Era nuestra narrativa, nuestro refugio,
nuestra razón de ser. Pero ahora que esa narrativa se ha desvanecido, ¿quién queda de nosotros? Es una pregunta aterradora. Es como un espejo que refleja nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Y en lugar de buscar respuestas afuera, nos vemos obligados a confrontar las sombras que hemos estado evitando, el miedo al abandono, la inseguridad de nuestra propia valía, la angustia de no saber quién somos cuando ya no estamos acompañados por ese amor que parecía definirnos. El vacío existencial, en su cruel realismo, nos desafía a enfrentar nuestra propia humanidad. Nos obliga a ver que el amor, por muy intenso que haya sido, no es la única pieza que define nuestro ser. Este vacío nos llama a una verdad incómoda, que somos más que nuestras relaciones, que somos más que lo que amamos. Y aquí es donde la conciencia juega un papel crucial. La manera en que decidimos llenar ese vacío es la clave. Podemos caer en la trampa de buscar una nueva fuente de amor, una nueva relación que llene ese hueco, como si fuera una cura rápida. Pero al hacerlo, corremos el riesgo de perpetuar el ciclo de vacío, pues estamos eligiendo la sombra sobre la luz. El verdadero desafío es aceptar que, aunque el vacío es doloroso, también es una oportunidad. Es una invitación a redescubrirnos a nosotros mismos sin la necesidad de ser definidos por otro. Es una llamada a encontrar la paz en la soledad, a entender que nuestra existencia no depende del amor ajeno, sino de nuestro propio ser. Y solo así, al enfrentarnos al vacío, podemos reconstruir nuestra identidad desde dentro. Renacer sin cadenas, la liberación del yo. En el instante en que decides soltar la sombra que el apego proyectó sobre tu vida, algo poderoso sucede, dejas de buscar amor en el otro y empiezas a cultivarlo en tu propio interior. Viktor Frankl hablaba de encontrar sentido en el sufrimiento. Aquí, ese sufrimiento se convierte en el puente que te lleva de la dependencia a la libertad. Comprendes que amar no es poseer, sino vivir con apertura y responsabilidad por uno mismo. El verdadero acto de amor consciente, como describió Erich Fromm, nace cuando das sin esperar recibir, cuando te permites ser completo antes de compartir tu corazón. Al soltar el ídolo emocional, descubres que el amor auténtico es un flujo recíproco, no una cadena que ata. Ese amor ya no te define, sino que te expande. Ya no esperas que otro te salve, tú te conviertes en tu propio salvador. Al final, la sombra del amor se desvanece y deja paso a una luz distinta, la que emana de tu propia aceptación. Te encuentras cara a cara con tu esencia, sin disfraces ni proyecciones. Y entonces comprendes la lección más profunda de todas: el amor jamás será sombra si nace desde tu plenitud, si fluye libre y se comparte sin condición. ¿Cuándo dejarás de temer a la soledad y te atreverás a amar sin cadenas? Si este viaje al corazón de tus propias sombras te hizo cuestionar el amor, únete a esta comunidad de buscadores de verdad. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras reflexiones más profundas. Comparte en los comentarios tu experiencia. ¿Cómo reinventarías el amor sin cadenas?